Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. La psicología como ciencia. Indudablemente la psicología es una disciplina que es cada vez más relevante en el ámbito social y también en el campo de las relaciones interpersonales. Está claro que el punto de partida de la psicología es el ordenamiento de los datos de la observación de hechos psicológicos que encontramos también analizado en el pensamiento filosófico. De hecho, hay una filosofía de la psicología, aunque también es cierto que el surgimiento de la psicología desde un punto de vista científico sucede a finales del siglo XIX, cuando poco a poco se van constituyendo los primeros laboratorios de psicología experimental. Aparece también la psicología científica, la psicometría, sobre todo ya durante el siglo XX, y va surgiendo una disciplina de conocimiento que se separa progresivamente o de una manera bastante clara, podríamos decir, de la filosofía. Para Pinillos, por ejemplo, la nueva psicología positiva debe gran parte de lo que es a las especulaciones y teorías filosóficas de muchos filósofos antiguos. La psicología puede entenderse también indudablemente como una ciencia empírica, descriptiva, al modo de las biológicas, pues trata con organismos vivos, con conductas, pensamientos, sentimientos, emociones, etcétera. En definitiva, la psicología es el arte o la actividad o la técnica de actuar sobre los seres humanos o mejor sobre los seres vivos, y también es de alguna manera el arte de entenderlos o de comprenderlos. Ya Hipócrates daba mucha importancia a los aspectos anímicos, aunque es verdad que todavía conservaba la teoría de los cuatro humores. Había la sangre, la bilis amarilla y negra y la flema, y esta teoría hipocrática de los humores siguió existiendo durante cientos de años, también existía en la antigüedad romana, fue siendo superada posteriormente, en los siglos posteriores, poco a poco, y fue surgiendo, sobre todo ya a partir del siglo XIX, la psicología ya científica. La palabra psicología, por otra parte, apareció en el siglo XVI. Wolff, por ejemplo, y Kant ya utilizan los términos de psicología racional y empírica. Weber, por ejemplo, habló de las relaciones entre variaciones en el ambiente físico-material y la capacidad humana para percibir dichas variaciones. Fechner, por ejemplo, en su libro Elementos de Psicofísica, relacionó matemáticamente lo psíquico y lo físico, lo que dio lugar al surgimiento ya de determinadas teorías, desarrollos, investigaciones, ya que fueron configurando una nueva psicología basada en el procedimiento observacional, científico, y, por supuesto, también en el origen de la filosofía y de la psicología moderna está el Laboratorio de Psicología Experimental de Wundt, que se constituye en Leipzig en 1879. En psicología, además, se puede utilizar sobre todo el cálculo de probabilidades, ya que el control de las variables solamente suele ser aproximativo, porque hay que entender que la libertad humana deja un margen de interpretación bastante grande de las conductas humanas. Además, también cabe considerar que los fenómenos biológicos son la base de los psicológicos, y eso no hay que olvidarlo nunca. Por eso diríamos que existe la neurofisiología y la psicofisiología, que están en conexión directa con la psicología. También se puede decir que en psicología médica la utilización del método histórico es permanente, y eso también se aplica a cualquier ámbito de la medicina. Por otra parte, es indudable también, como dicen los expertos, los psicólogos, los psiquiatras, que las estructuras lingüísticas reflejan indudablemente las psicológicas o las mentales. Por otra parte, la psicología también ha ofrecido su trabajo de investigación sobre el estudio del lenguaje, y diríamos que la psicología puede englobarse también dentro, en cierto sentido, de las ciencias filosóficas o de la filosofía en general, que también pretende acrecentar reflexivamente todas las ciencias, y también, por supuesto, la psicología. Se puede decir que Freud, por ejemplo, desterró la idea de la consciencia como facultad innata e inflexible, y habló del inconsciente, de lo preconsciente, del yo, del ello, del superyo, y de otras numerosísimas cuestiones, como el mundo de los sueños, la cuestión de la terapia psicoanalítica, que la fue desarrollando, aunque es verdad que no se considera como algo científico, pero en cualquier caso fue un gran conocedor de la mente humana, de la neurosis y de otros padecimientos psicológicos,
Y en este sentido, pues su contribución a la psiquiatría, la de Freud, es enorme. Autores como McDougall, por ejemplo, señalan que hay una cierta mejora en la efectividad de la conducta cuando se repiten situaciones semejantes. Esto sería en realidad el aprendizaje, algo que también lo asevera o lo confirma el propio José Luis Pinillos. Breder, por otra parte, señala que en toda la ciencia psicológica no hay hechos suficientes para formar un sistema único y sólido, porque hay muchas corrientes psicológicas, teorías psicológicas diferentes, pero en definitiva se busca estudiar la mente humana y la conducta humana de la manera más precisa, más exacta y completa posible. Pinillos también destaca que la psicología estudia la conducta y a la vez hace uso de distintas técnicas, como por ejemplo la introspección. En cuanto a las escuelas psicológicas, existen numerosas. Está, por ejemplo, la psicología pues humanística o la psicología humana, la psicología de la vida interior, la psicología científica, la psicología animal, el behaviorismo o psicología del comportamiento, la teoría de la Gestalt, la psicología psicoanalítica, la psicología conductista, la psicología cognitiva, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Por otra parte, otro filósofo, otro pensador como Maine de Virán insiste en el valor de la introspección y su experiencia se reduce al dato de la conciencia íntima que hay que analizar, valorar, enjuiciar y entender. En cuanto a la psicología científica, está claro que con ella se amplía el campo de estudio de la psicología y se trata de medir y experimentar con la memoria, el pensamiento, la imaginación, y pues otras variables psicológicas que pueden ser estudiadas. En este sentido, pues se puede hablar también pues de ciertas investigaciones neurológicas, científicas, como las de Elmoth, acerca de la conducción nerviosa de las sensaciones. Por supuesto, también es importante la psicología animal, porque según la etología, según Lorenz, se dedica pues a la observación del comportamiento global del animal en un medio cercano al natural. Y eso también da pues una serie de conocimientos e informaciones que ayudan también a entender mejor las conductas humanas, los comportamientos de las personas y no solamente las conductas de los animales. En cuanto al behaviorismo o filosofía o psicología del comportamiento, pues emplea como método esencial la observación de los estímulos y del comportamiento, procurando enlazar uno y otro con leyes. Watson, por ejemplo, señala que el comportamiento humano viene de ser una suma, o viene a ser una suma de reflejos innatos y reflejos condicionados. Levin, por ejemplo, sintetiza el contacto entre behaviorismo y gestaltismo. En este sentido, por ejemplo, para Pavlov, dos animales de la misma especie responden de modo diferente a un determinado estímulo por la teoría de los reflejos condicionados. En relación con la teoría de la Gestalt, o psicología de la forma, podríamos decir también, el fundador es Wertheimer y tuvo grandes discípulos como Kohler y Kafka. Y la psicología de la Gestalt, como se sabe, habla de conjuntos, de totalidades que percibimos a través de la vista, del oído, de los sentidos, y pues eso es algo esencial para entender cómo funciona la actividad perceptiva humana y también la actividad psicológica de las personas. En este sentido, por ejemplo, la Gestalt rechaza la vertiente asociacionista que considera que hay que ocuparse del estudio de la parcelación mental. Por tanto, podemos decir que según la Gestalt, el todo tiene un sentido como estructura y es lo más importante a la hora de estudiar, por ejemplo, la percepción, los fenómenos perceptivos, los procesos perceptivos, en definitiva. Para Ehrenfels, por ejemplo, la percepción de la forma viene a ser cuasi sensorial. Se han hecho ahora cada vez más investigaciones, por ejemplo, a través de la cibernética, a través de la inteligencia artificial, y ya se ha conseguido pues que haya pues una especie de cerebro electrónico que sepa entender, que sepa aprender nuevos conocimientos gracias a dispositivos electrónicos muy complejos y también a una especie de sinapsis electrónicas que sirven para que ese cerebro electrónico aprenda de una forma similar, en cierto sentido, a la humana. Estos son grandísimos avances de la inteligencia artificial, de la neurociencia, que se están desarrollando en pleno 2021 y que en pocos meses o en pocos años darán unos resultados ciertamente espectaculares. Y esto está en relación también con el avance de la psicología, con el avance de la psiquiatría y en general con el desarrollo de la medicina y de la investigación aplicada
pues a la psicología y a la medicina en general. Muchísimas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.